Bueno, en este video vamos a hablar de la posible ruta que establecimos como ruta 2, que es estudiar prácticas a través de la etnografía. Todo esto en el estudio de plataformas. Recordarán que en la posibilidad 1 es, la metáfora que usamos es la plataforma es un repositorio y de ahí sacamos datos, y esta metáfora 2 es, bueno, es un espacio, y por eso como espacio, pues un espacio de convivencia, lo más propicio es estudiarlo con etnografía. Primero vamos a definir prácticas, vamos a decir, bueno, qué son y por qué son importantes como, digámoslo así, unidad de análisis para en la etnografía observar, entrevistar, etcétera. Bueno, esto nos lo dice, lo tomé del libro de Ping et al. de 2016, que es el de etnografía digital, la versión en inglés, y lo que nos dice o nos enfatiza es cómo la teoría de prácticas enfatiza que en las prácticas tenemos, y por tanto en la investigación observaríamos más rutinas sobre acciones, ritmo y secuencia sobre más que actos únicos, ¿no? Dispositions, que serían como inclinaciones sobre decisiones, la conciencia práctica sobre la deliberación, el hacer sobre el pensar, lo material sobre lo simbólico, y digamos la competencia práctica personificada sobre la virtuosidad de la expresión bueno, expressive virtuosity, mejor lo digo así, ¿no? Pero si se fijan, en general lo que estamos diciendo es, importa más lo que hacemos que lo que decimos, porque esa es la verdadera práctica. Ahora, también importará cómo el propio participante analiza su práctica, ¿no? Eso será muy importante, pero en la práctica tenemos la posibilidad de ver lo que realmente se hace y no lo que se delibera, se dice, y eso pues evidentemente nos dice un montón, sobre todo a través de la observación. ¿Qué pasa? ¿De dónde venimos, no? En el estudio de medios hemos tenido como estas tres grandes categorías. También esto viene de Ping et al., pero bueno, al menos a mí me explicó muchas cosas de las que me inconforman de seguir estudiando o seguir teniendo ciertos marcos teóricos y metodológicos para estudiar la cultura digital, ¿no? Porque en los estudios de medios se han tendido a organizar digamos, las investigaciones en tres categorías: la producción y las instituciones, los contenidos, ¿no? Y los usos, ahí tendríamos los estudios de recepción, que esto fue pues como toda la vida, ¿no? Entonces esto lo que nos da es que tenemos precisamente algo que es muy importante y además creería que hay que recontextualizarlo para el estudio de las plataformas, que es una parte crítica sobre qué pasa con los procesos de producción como tal, pero también con las influencias que estos tienen sobre, que tienen que ver mucho con poder, ¿no? Por eso tenemos aquí muchos estudios de economía política, porque en realidad es qué rol representan estas instituciones en la sociedad. Ahora diríamos qué rol y qué poder tienen estas plataformas, ¿no? Que incluso no tienen legislaciones que los medios llegaron a tener, y que por supuesto es algo muy valioso de preguntarse. Pero aquí tenemos la cuestión de que, al menos a nivel usuario, los usuarios también producen, entonces no podemos separar tanto como antes la producción de la recepción. Un ejemplo típico de contenido era esto de los periódicos, ¿no? Donde teníamos ciertas secciones específicas y veíamos los mensajes, las palabras que se repetían, porque a lo mejor eso nos indicaba mucha tendencia, ¿no? Los estudios de agenda setting, como a través del contenido podemos dar tendencia al público, podemos informar o desinformar. Era otro como de las grandes tendencias, que lo mismo, a lo mejor pensar ahora cómo se ejercen esos procesos de influencia, ya no en las noticias, sino como hemos visto a través de fenómenos como Cambridge Analytica y demás. O sea, los procesos de influencia son importantes, pero tal vez ya no en los contenidos, ¿no? Y bueno, la recepción se veía así, ¿no? Era como casi siempre se estudiaban las telenovelas, se estudiaban desde casa, el visionado era casi siempre en casa, o la escucha de radio en casa, a lo mejor el radio en coche porque era más común, pero los estudios de recepción nos ponían aparentemente como en un contexto, aunque por supuesto se estudiaba ya, y esto ha sido muy valioso, toda la parte de las influencias de los grupos, las mediaciones que nos hacen darle significado a lo que vemos, ¿no?
Entonces no voy a leer todo esto por tiempo para no hacer el video tan largo, pero aquí lo que proponen Pink y todos en el 2016 en este libro es que digamos las prácticas sociales pues se construyen no es que esté como que haya una práctica y ya esté determinada, sino que la gente las hace, ¿no? O sea, las construye al tenerlas. Entonces, en el sentido de las prácticas en medios, tendríamos que decir que el enfoque para saber qué hace la gente con medios, sobre todo medios que son sociales, medios que puede consultar y puede producir de manera móvil, eso lo agrego yo, ¿no? Medios que se pueden usar para diferentes contextos, en diferentes lugares y espacios, pues evidentemente tal vez lo que necesitamos es dar este cambio a estudiar las prácticas, qué verdaderamente hace la gente con estos medios. Aquí está solo un ejemplo, ¿no? Digamos, de consumo. El consumo puede ser, por supuesto, en televisión todavía, aún si es para plataformas que están en streaming, ¿no? Puede ser solo, puede ser acompañado en la recámara, puede ser con muchos dispositivos. Y bueno, el consumo puede no aislarse de otras cosas como estar haciendo la tarea, la producción, o sea, es como otras situaciones. Y bueno, de alguna manera regresé a Coldry a un artículo que ya es del 2004 porque en realidad incluso también Ping et al, digamos, todos esos autores se basan un poco en esto que ya lo decía Coldry, ¿no? Que la idea es romper un poco esto para hacer preguntas abiertas sobre qué está haciendo la gente y cómo ella misma categoriza lo que está haciendo. Si quieren leer el resto de la cita, pues evidentemente pongan pausa. Igualmente en esta pongan pausa, pero bueno, algo que también hace, si la quieren leer entera, pero se las puse porque quisiera que la lean entera, pero lo que nos dice Coldry es, bueno, esto no implica que dejemos de estudiar cosas tan importantes como la representación, el poder mediático, los efectos a largo plazo, pero sí, no, sobre todo la parte crítica, pero más bien sí implica contestarla desde otro lugar. O sea, por ejemplo, la producción no es que se deje de estudiar, pero a lo mejor como una de las prácticas que realizan las plataformas, bueno, por ejemplo, los youtubers en concreto, ¿no? O sea, o los usuarios en concreto, ya no nada más separada, sino yo diría que como de una manera más integral, ¿no? Eh, y eso es precisamente lo que ha hecho que pensemos que la etnografía digital no puede ser digital en el sentido de separarla de la etnografía normal, ¿no? Que eso lo dice mucho Edgar Gómez Cruz. Por supuesto, también yo lo he oído de Lisen Daredevil. Bueno, en este libro también se maneja así. Porque lo que pasa es que no podríamos estudiar algo que no solo sucede en la plataforma. Y para ejemplificarlo vamos a pensar en las prácticas de un youtuber, ¿no? Primero quisiera definir prácticas. Las prácticas pueden ser... ay, me salté, perdón. Voy a regresar. Las prácticas pueden entenderse como las prácticas en medios, como algo que se hace alrededor de las tecnologías digitales relacionadas con procesos creativos que hacen ya sea individuos, colectivos, gobiernos, corporaciones, empresas, agentes sociales con diferentes propósitos, ¿no? Esto es de Daredevil y Gómez Cruz. Eso serían las prácticas en medios, es como verlas de una manera abierta, ¿no? Incluso ellos y otros autores hablan de, bueno, no pensemos, bueno, también sobre todo Coldry, de no pensemos que son prácticas en medios solo porque voy a analizar así como qué hace la gente con su tablet o con tal dispositivo o en Zoom, sino que a lo mejor estudiamos una práctica que curiosamente o no, pues hace intersección con la tecnología y esa persona la hace a través de Zoom, pero a lo mejor no, ya resultó una práctica con medios, aunque para el usuario a lo mejor la práctica no tiene que ver con medios, ¿no? No está pensando que lo hace con Zoom, está pensando en el fin que verdaderamente hace. Entonces hay que verlas de manera abierta. Regreso aquí a lo esencial de la etnografía, esto viene de Buber, que es la etnografía es un enfoque, un método y un texto. Ahorita no me iré con lo de texto, pero en enfoque esencialmente rescata la visión desde los sujetos sociales, los actores sociales y quien hace las cosas. Prácticamente en la etnografía precisamente se enfoca en estudiar
prácticas, ¿no? Prácticas y el significado que tienen para quien las ejerce. Y como método, pues ya sabemos que entonces para hacer eso precisamente la observación, en esto que acabamos de decir, del hacer más que del pensar, más el significado que ellos le dan, entonces las entrevistas o los medios que tengamos para saber cómo ellos significan sus prácticas y su realidad son muy importantes. Esto esencialmente además es el core de los medios cualitativos, pero bueno, más de la etnografía. Si volvemos al youtuber, a lo mejor pensaríamos que tiene prácticas en YouTube y que lo odio es estudiar sus contenidos, sus videos y sus comentarios, ¿no? Pero evidentemente a lo mejor anuncia y hace cosas en otras plataformas, producirá en su casa o en su estudio, a lo mejor va a convenciones, hace cosas con otros youtubers, graba videos en el espacio público, tiene prácticas definitivamente de producción y todo lo que implica a nivel tecnológico y de edición y demás. Pero, por ejemplo, también tiene prácticas de recepción, a lo mejor también tiene influencias de otros youtubers, algo lo lleva a ser youtuber, ¿no? También tendrá prácticas de conexión, de comunidad con youtubers y no youtubers, creo que influyen en él, tal vez comerciales y de monetización, tal vez no, tal vez de muchas otras. Entonces, esto nos explicaría cómo la visión que tendríamos sobre las prácticas de youtuber que nos alejaría de meramente estudiar contenidos y videos, entendiendo que a lo mejor por tiempo estamos haciendo un estudio de análisis de contenido que ya vimos en la plataforma como repositorio, que no es que esté mal y es valioso, y se ha hecho, pero de alguna manera viendo la perspectiva etnográfica vemos qué valor tiene, y bueno, yo me inclino más hacia esa perspectiva. Vamos a ver el ejemplo de este youtuber que es una persona muy cercana para mí, es mi pareja, pero bueno, precisamente porque yo tengo acceso a él, me permitió ponerles el ejemplo con él. Él tiene un seudónimo para este canal de YouTube que es Lo mejor de lo peor del cine mexicano. Su seudónimo es Celuloid. Es un canal irónico de humor negro que critica lo mejor de lo peor del cine mexicano por ahí de los 70 a los 90. Tiene 52 videos sobre esto, alrededor de 10,000 suscriptores y comenzó en 2011, ¿no? A ver, no tengo yo una pregunta, o sea, no es un caso que esté realizando, pero con esta información para poner el escenario diríamos que podríamos estudiar la crítica sobre cine mexicano de mala calidad como tema general. Es un youtuber que no tiene intereses y no tuvo intereses comerciales, que eso también a veces parece que no está en el mapa y hay muchos y no se estudia. Y no entra en el rango de amateur. También se dice muchísimo que son amateurs o profesionales y que pasan el rango de amateur a profesionales, pero en realidad no todo el mundo tiene ese camino y sería importante como objeto de estudio decir, bueno, ¿qué otros caminos hay, no? Por ejemplo, cuando alguien que estudió comunicación pues ya tiene las habilidades de muchos sentidos que se necesitan para producir, pero, o sea, ya es profesional, pero no quiere ser un youtuber profesional. Recuerden que esto es lo que se estudia en prácticas. Entonces, ¿cómo nos servirá la etnografía? Pues ya lo dijimos y me voy a saltar un poco por tiempo para no hacer el video tan largo. Pero ahora nos toparíamos con que estamos en pandemia, ¿no? Y en pandemia, pues, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aunque sigamos, bueno, seguiremos en otro video ya el caso concreto. De todos modos les pongo aquí la bibliografía que les estuve comentando, con una foto del artículo incluso para hacerlo reconocible. El libro sí hay que comprarlo, pero estos artículos que estoy mostrando están libres en la red. Este libro hay parte en PDF, parte no. Ahí pues lo recomendable es por supuesto respetar derechos de autor, y si usas este material pues simplemente cítalo así con el link a YouTube, por favor. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.